A ver, entonces empecemos. Lucía, ¿quieres empezar? Gracias, Graciela. Mantra del nuevo grupo de servidores del mundo. Que el poder de la vida una afluya a través de todo el grupo de verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratan de ayudar a los grandes seres. Que cumpla mi parte en el trabajo uno, mediante el olvido de mí mismo, la inofensividad y la correcta palabra. Inspiramos. Oh. Bueno, muy bien. Eh, Aquí es donde quedamos cuando estudiamos este cuadro que fue como un sumario de todo lo que decía el maestro en cuanto a las enfermedades y las razas, el cuerpo, el reino y el órgano que afectaba, ¿no? Entonces, simplemente para recordar, la sífilis caracterizó a la raza lemuriana, que corresponde a la tercera raza raíz, eh, enfocada la atención en el físico, reino mineral, y afectando los órganos sexuales y el centro sacro. La enfermedad de cáncer que caracterizó a la época de la raza Atlante, con el cuerpo afectando desde el cuerpo astral, reino vegetal y afectando el plexo solar. Y por último, la tuberculosis, que es la que corresponde a nuestra raza actual aria, cuerpo mental, animal y afectando el aparato respiratorio y el centro laríngeo. El maestro va a seguir explicando acerca de estas enfermedades porque obviamente nosotros en nuestra raza, bueno, estamos muy familiarizados con todos este, las enfermedades de cáncer que hay preponderantemente en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que cada una de estas enfermedades, sífilis, cáncer y tuberculosis, que caracterizaron a estas tres razas, sin embargo, ellas están, hay un overlapping, hay como una sobreposición de estas enfermedades en las razas subsiguientes. Por ejemplo, el cáncer, que fue característico de la raza Atlante, todavía obviamente la tenemos en nuestra raza aria, además de la tuberculosis, que también bueno, afecta a todo el aparato respiratorio, como sabemos en nuestros días, todos estos casos productos del COVID, las neumonías, etcétera, ¿no? Y también el centro laringio, el centro creador por excelencia. Entonces, en otros lugares, eh, encontré de otro libro que se llama El sexo, que es una recopilación de las enseñanzas del maestro tibetano. Él habla sobre el cáncer, porque claro, es una enfermedad que prevalece en nuestros días, ¿no? Y estos párrafos nos van a ayudar muchísimo a la hora de leer lo que sigue a continuación y nos va a ayudar a entender, pues, párrafos que ya hemos leído sobre el aspecto de inhibición, el aspecto de sobreestimulación, eh, de la sífilis versus
del cáncer. Entonces, vamos a leer estos dos párrafos y luego pasamos a comentarlos. Lucía, ¿quieres seguir leyendo, por favor? Claro que sí, gracias, Graciela. Perdón, voy a subir un poco. El sexo, página 102 a la 106 del maestro de K. El cáncer es un legado de la humanidad atlante al hombre moderno y el flagelo de esta enfermedad fue el principal factor que devastó a los habitantes de la antigua Atlántida. Las raíces de este terrible mal están profundamente asentadas en la naturaleza emocional o de deseo y cimentadas en el cuerpo astral. El cáncer es parcialmente el resultado de la reacción a las enfermedades relacionadas con la vida sexual, que tanto prevaleció en los últimos días de Lemuria y primeros días atlantes. La gente de tales épocas, viendo los pavorosos males y la extensión de las enfermedades surgidas de la fértil vida en Lemuria, resultado de la resultado de la promiscua vida sexual en todas partes, a fin de lograr la autopreservación, detuvieron la afluencia natural del deseo. La afluencia de vida cuando se expresa a través de los centros de reproducción y procreación. Y esto, a su debido tiempo, produjo otros males. El cáncer primordialmente es una enfermedad producida por la inhibición, así como las enfermedades sifilíticas son causadas por la superexpresión y el excesivo abuso de un aspecto del mecanismo del hombre. Una de las principales fuentes del cáncer relacionada con el centro sacro y por ende con los órganos sexuales ha sido la bien intencionada inhibición de la vida sexual y de todo pensamiento conectado con la vida sexual por los aspirantes mal orientados. Estos son quienes hallan en la enseñanza de la Edad Media la vida monástica y el celibato, la línea de menor resistencia. En esa época, la buena gente creía que el sexo era algo maligno y pecaminoso, que no debía mencionarse y que constituía una poderosa fuente de perturbación. Las reacciones normales, en lugar de ser controladas y transmutadas en actividad creadora, eran violentamente suprimidas y todos los pensamientos acerca de la vida sexual reprimidos. Sin embargo, la energía sigue la dirección del pensamiento, con el resultado de que este particular tipo magnético de energía atrajo a un creciente número de células y átomos, y de allí el origen de los tumores, quistes y tipos de cáncer tan prevalecientes hoy. Gracias, Lucía. Bueno, en estos dos párrafos está como contenida una explicación muy sucinta de las enfermedades de la época de la Lemuria, sífilis, y de la época atlántida, cáncer, y cómo es que nosotros venimos a heredar esas enfermedades de cáncer ahora en la raza aria, ¿verdad? Entonces, básicamente, este es un concepto
para tenerlo pues presente a lo largo de todas las páginas por venir. Eh, el cáncer es una enfermedad producida por la inhibición, o sea, la supresión, mientras que la sífilis es causada por una sobreestimulación, ¿sí? Entonces, claro, en la época lemuriana, toda la atención estaba puesta en el mundo de la forma, el cuerpo, la reproducción era muy importante y esos centros estaban súper estimuladas, al punto que hubo desviación, ¿verdad? En el uso, pues, de los órganos sexuales. Hubo una desviación y de ahí pues provienen las enfermedades. Ahora, ¿qué pasa? En la época atlanteana, el cáncer, que es lo que predominaba en esa época, corresponde al plexo solar, a las emociones incontroladas, ¿sí? Este, ¿Qué pasa? Eh, Luego al pasar de la raza atlanteana a la aria, pues se toma toda la parte del sexo como algo pecaminoso, algo malo, algo nocivo, enfrente de ese deseo pues exacerbado que se mostraba en la época atlanteana. Entonces empezó a hacer lo contrario. En vez de ser estimulado, empezó a inhibirse. Y como resultado de eso, pues estamos heredando pues todas estas enfermedades. El origen de tumores, quistes, sí, todas las enfermedades sexuales. ¿Alguna pregunta o algún comentario con respecto a estos párrafos? Yo pienso Tengo que está claro. Está claro. Ok. Continuamos entonces. Continúe. Lucía, ¿quieres continuar? Claro que sí. Respecto a los centros mencionados en para la distribución donde se hallará el punto de énfasis de las masas. Por lo antedicho, resultará evidente donde se pondrá actualmente el énfasis de la posible cura. Hemos aprendido cómo curar la tuberculosis, porque fue la última que apareció y por lo tanto es la menos arraigada de las tres enfermedades principales heredadas por el hombre moderno. Se descubrió, cuando la mente fue aplicada inteligentemente al problema, que los rayos del sol y la buena alimentación podrían curar o por lo menos podemos confiar en que la luz del alma, cuando afluye a la mente, resuelve cualquier problema. Así también, la luz del sol y sus rayos profilácticos pueden disipar los terribles síntomas de la tuberculosis. Análogamente, cuando la raza haya logrado un correcto control emocional, desaparecerá gradualmente el fenómeno del cáncer. Dije correcto control emocional. La inhibición por la fuerza de la voluntad no es correcto control. Es interesante
Esperemos un rato, a lo mejor se le ha caído el sistema. Ahí está. Sí, se cayó. eh, perdí la voz también de Lucía en este párrafo. Análogamente, ¿puedes repetirlo, Lucía? Claro que sí. Análogamente, cuando la raza haya logrado un correcto control emocional, desaparecerá gradualmente el fenómeno del cáncer. Dije correcto control emocional. La inhibición y la represión de los impulsos del deseo por la fuerza de la voluntad no es correcto control. Es interesante observar que, aunque tanto los hombres como las mujeres sufren de cáncer, la causa general no es idéntica, pero sí lo es la causa básica, la reacción por una excesiva expresión de la vida sexual mediante el desarrollo de la naturaleza del deseo. Debido a los riesgos que corren las mujeres durante el embarazo por haber dirigido el énfasis de la vida al aspecto sexual de la misma, se han revelado se han revelado en gran escala, como hicieron los atlantes, contra ese tipo de expresión de vida. Y en esta línea, el sexo, se hallan sus principales inhibiciones. Ellas no sufren tanto la inhibición de la expresión, emoción, deseo, sentimiento, pero sí el hombre, y tiene una tradición o marcada tendencia a poseer mejor control emocional que las mujeres en el manejo de la vida. Los hombres no requieren ni adquieren un control tan marcado del sexo. El campo de su tendencia vital inhibida es, por lo tanto, de mayor extensión y en consecuencia, si se puede confiar en las estadísticas, más hombres que mujeres sufren de cáncer, aunque todos le temen a esa terrible enfermedad. Muy bien, vamos a volver al párrafo anterior para ver si hay algún comentario. Esto se refiere a la tabla que ya habíamos visto respecto a los centros mencionados en la clasificación, ¿verdad? Este, y por lo antedicho, resulta evidente dónde se pondrá actualmente el énfasis de la posible cura, ya que sabemos cuáles son los centros de atención para cada una de las expresiones, sea sífilis, sea cáncer o sea tuberculosis, ¿no? Y acá dice algo bien interesante, que la tuberculosis fue la última enfermedad que apareció, claro, en la raza aria, y por lo tanto es la menos arraigada de estas enfermedades, de las tres que heredamos, es la menos arraigada. Y los descubrimientos para poder curar la tuberculosis, ¿a qué se deben? A que la mente fue inteligentemente aplicado al problema, porque estamos hablando de la raza aria, donde ya predomina o por lo menos se intenta desarrollar ese aspecto mental. Ya el astral ya pasó y ya el físico ya pasó y es un autómata. Entonces, claro, a través del uso inteligente de estos problemas, se vio que el sol y la alimentación podían pues, tener una influencia positiva para el control de la enfermedad, ¿no? Eso por un lado. Y ahora viene este otro que de verdad está hablando que, bueno, que vuelve al cáncer, ¿verdad? Vuelve al cáncer, que es una enfermedad heredada de la Atlántida. Y es interesante observar que hombres y mujeres sufren de cáncer, pero la causa general no es la misma. Y ahora vamos a tratar de entender por qué y por qué el maestro está diciendo, ¿verdad? Sí, el campo de su tendencia
es la inhibición, ¿verdad? Pero en estadística son más los hombres que mujeres las que sufren el cáncer. Y entonces he estado investigando acá en algunas páginas de internet que la tasa de mortalidad de cáncer es mayor en los hombres que en las mujeres, según dice el Instituto Nacional de Cáncer. Y después en una revista médica señala que el cáncer se presenta en forma más frecuente en hombres que en mujeres, independientemente de edad, región geográfica, exposición al tabaco o factores ambientales. Sin embargo, hasta el momento no se había identificado ningún mecanismo molecular para explicar estas diferencias. Y lo que se está postulando, acordémonos que estamos hablando del campo médico, que trabaja con el físico denso nada más, están postulando que como las mujeres tenemos el cromosoma doble X, hay en ese cromosoma un factor que permite de alguna manera inhibir la expresión del cáncer, cosa que el hombre pues lo tiene en menor medida. Sin embargo, son explicaciones, como les digo, de los médicos dentro del panorama del físico. Pero acá hay una explicación bien interesante que da el maestro en ese mismo libro que se llama, que es una recopilación que se llama El sexo. Si quieres, Lucía, terminar entonces con esta parte en azul. El sexo, página 101, maestro de K. Un interesante ejemplo de ello es que el hombre no sigue la básica ley del ritmo que rige todos los procesos de la naturaleza, formando él parte de la naturaleza. Gran parte de las dolencias inherentes al uso y abuso del impulso sexual podemos adjudicarlas al fracaso en actuar con la ley de periodicidad. El hombre no está regido por la manifestación cíclica del impulso sexual y tampoco su vida es gobernada por un ritmo definido, excepto los ciclos por los que atraviesa la mujer, a los cuales se les presta muy poca atención. Sin embargo, el hombre no está regido por tales ciclos y ha roto también el ritmo al cual debe estar subordinado el cuerpo femenino y que, bien entendido, determinaría el uso de las relaciones sexuales, incluyendo lógicamente también el impulso masculino. Este fracaso en vivir de acuerdo a la ley de periodicidad y en subordinar los apetitos al control cíclico es una de las principales causas de las enfermedades. Bueno, ¿hay algún comentario acerca de estos párrafos que hemos estado leyendo? Boa noite. Buenas noches. É só um questionamento, Aurora, né? Sí, Só um questionamento, porque eu particularmente nunca tinha lido essa parte do sexo. E eu achei muito interessante essa analogia que foi feita do ciclo sexual, do apetite sexual do homem e da mulher. É exatamente isso que acontece na clínica, na vida atual. exactamente. Los ciclos de la naturaleza, cuando se respeta, pues entonces no traería esta elevada tasa de mortalidad, ¿verdad? En este Sim, sentido que él está expresando. muito bom. Es una Obrigada. explicación. La verdad que el libro de El sexo es muy amplio, es un texto Hum, muy chiquito, muy pequeño, pero tiene mucha información que no la podemos escalar toda aquí. Sin embargo, estos párrafos sirven como para dar una idea de algunas explicaciones. ok. Muito bom. Obrigada, Tia. Gracias, Aurora.
Obrigada. Entonces volvemos al contenido del libro que nos ocupa, Graciela, para ver. ¿Quién va a leer? Seguimos entonces. Sí, A ver, seguimos. César, ¿quieres leer tú? Ya, Graciela. Yo creo que en la correcta transmutación ahí, ¿no? Exacto. Ya. En la correcta transmutación reside el secreto de la cura del cáncer. Y con el tiempo esto será comprendido. Empleo esta frase no solo simbólicamente, sino también técnica y científicamente. Esto se verá más adelante. El secreto que oculta el correcto vivir rítmico y la correcta proporción del énfasis puesto sobre las fases de la vida traerá, y llegará rápidamente, la total inmunidad a la tuberculosis. El secreto que oculta la correcta comprensión de los tiempos y ciclos y la periódica procreación creadora hará que la raza se libere de los males que acarrean las enfermedades sociales. Evidentemente, las enfermedades sifilíticas serán las últimas en desaparecer, así como fueron las primeras en devastar la raza. La tuberculosis va desapareciendo. Los especialistas centran ahora su atención en la cura del cáncer. Quisiera agregar una o dos comentarios que serán de interés general, o mejor dicho, moderno. Señalé que las taras de la humanidad está propensa se encuentra en el suelo y ello se debe en gran parte a los millones de cadáveres enterrados en el transcurso de las épocas. Cuando se divulgue acrecentadamente el proceso de la cremación, tal situación mejorará constantemente. En forma gradual, muy gradualmente, la tara desaparecerá. Por lo tanto, es altamente recomendable que se haga la mayor propaganda posible para emplear el método de disponer de los descartados vehículos físicos de las almas que desencarnan. A medida que la Tierra está menos contaminada y se establezca contacto con el alma, tendremos la esperanza de ver decrecer el número de los que sucumben a las taras heredadas. En forma muy curiosa, los baños de mar también tienen efecto definido en la sanidad del cuerpo físico. El agua incidentalmente absorbida por la piel y la boca tiene un efecto vitalmente profiláctico. Yanita, ¿puedes subirlo? Me olvidé de sacar el audio. Ajá. Vamos a comentar esta parte que, bueno, parece muy sencilla. Realmente las enfermedades van a ir desapareciendo. Pero fíjense, las sifilíticas, la que heredamos desde la época de Lemuria, serán las últimas en desaparecer. La tuberculosis, que es la de la raza aria, va desapareciendo. Y ahora los especialistas centran su atención en la cura del cáncer, que es la tara, como dice, lo menciona como tara, que hemos heredado pues de la época No se te atlanteana. escucha, Dianita. ¿No se escucha? No, fíjate. Es que se va a cortar el internet. Ahora sí. Ahora se escucha. Ah, bueno. Entonces mencionaba pues que las enfermedades irán desapareciendo, pero la sífilis será la última que va a desaparecer, ¿verdad? Y es como esperanzador que la tuberculosis va desapareciendo y que pues la atención, imagínense, esto lo escribió el maestro hace 100 años, se centran en atender la cura del cáncer, ¿sí? ¿Me escucharon? Sí, perfecto. Sí. Ajá. Sí. Y bueno, esta parte de la cremación ya la habíamos
hablado, y esto también es interesante, el baño de mar, que tiene un efecto definido en la sanidad del cuerpo físico. Y hay unos productos que se toman de agua de mar que están en venta en estos momentos. No sé si en algunos otros países existen. Colombia sé que existe, porque de hecho los venezolanos los compran de Colombia. Agua de mar que se está usando en esa nación. Sí, acá en México también, Es muy Diana. bueno. Sí. Ahora, habría que ver cuál es el resultado de tomar esa agua de mar. Claro, claro. Es Es, fantástico el es- resultado. ¿Alguien conoce? Porque para mí Sí, es vital. ¿Sí? yo saco el agua de mar del mar. Voy con una garrafa y saco el agua del mar, la llevo a la casa y empiezo a tomar, ¿no? Y se lo he dado a mis parientes, es fantástico, el resultado es muy rápido. ¿Resultados de qué? Por De, ejemplo, pone mucho más elástico inmediatamente al caminar, todo tu cuerpo se equilibra, la energía, y empieza a sanar de diferentes tipos de enfermedades. ¿Ya? Ah, Hay que tomar estupendo. 3 veces al día una copita que combinada con agua hervida. ¿Ya? Un, un tercio de agua de mar, 2 tercios de agua hervida y son 3 copitas al día y con eso vas a andar muy bien. Claro. La duda, César, me imagino que es la de Graciela, que contaminamos tanto todas las cosas que nos preguntamos hasta qué punto no está contaminado el agua que tomamos, bueno, que recolectamos del mar, ¿no? Esa es la pregunta. Lo que pasa es que el agua de mar se autorrecicla. Eso está muy probado. El agua de mar tú puedes vertir mugre y en 48 horas está todo completamente reciclado. El mismo mar tiene la vía de reciclamiento. Evidentemente que uno evita los lugares que haya gente, ve dónde está Claro, más despejado claro, y la retira, ¿no? claro, 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 seguramente, claro. Bueno, nosotros somos Y Anita, 70% agua de mar, ¿no? De todas maneras. Sí, Las Lucía, lágrimas. Diana, te habla Lucía. sí, sí. Lucía, adelante. Dianita, tengo una duda, está un poco más arriba, donde Vamos a dice el buscarlo, secreto que oculta el correcto vivir rítmico. Perdón, vamos a buscarlo, ya va. Vamos a buscarlo. es, A ver, ¿dónde está? está donde empieza en la correcta transmutación. Acá, ¿ok? El secreto que Mm, oculta el correcto Dice el secreto, rítmico. sí, el secreto que oculta el correcto vivir rítmico. em, a qué se referirá eso? Y luego eso va relacionado con la tuberculosis y luego dice el secreto que oculta la correcta comprensión de los tiempos y ciclos. Sí. Eh, Oh, el secreto que oculta el correcto vivir rítmico tiene relación con los ciclos femeninos también, ¿verdad? Sí, ya. de lo cual ya había hablado antes también, ¿no? Ahora sobre la proporción del énfasis puesto sobre toda la fase de vida, eh, reflexiono yo o especulo que tendrá que ver con todos los ciclos de 7 y 8 años del ser humano, ¿no? Eh, eh, con respecto eh, a todo, ¿no? Porque cada ciclo, o sea, somos distintos a los 7 años, dicen que los hombres a los 8, pero cada septenio el cuerpo humano se va cambiando, ¿no? 7, 14, 21, 28 y así, ¿no? Entonces, cada fase de la vida, cada periodo
tiene sus propias cualidades y sus propios estímulos, ¿no? Que hay que, ¿cómo se dice? Respetar, respetar. Ujú. Especulo yo, Lucía, que no lo dice él, ah, de hecho, por eso dice el secreto del correcto vivir Sí, rítmico, y el otro es el secreto de la correcta comprensión de los tiempos y de los ciclos y de la periódica procreación creadora, ¿sí? Eh, El, sí, yo, adelante. yo interpreto también por la palabra que dice ahí, en la correcta transmutación reside el secreto de la cura del cáncer. Yo interpreto que tiene que ver con la entrada del séptimo rayo, que es de orden y transmutación. Entonces, en la transmutación de la materia, porque el séptimo rayo es de orden, el orden tiene que ver con los ciclos. Hay todo un sistema en donde vamos a aprender a manejar esa energía. Claro. Yo creo que por ahí Sí, también va la... sí, seguramente hay una influencia en ese sentido. Y también cuando habla de transmutación, generalmente habla del proceso de transmutación de energía de los centros infradiafragmáticos a los supradiafragmáticos. En Claro, el caso por ejemplo, del cáncer, ir del tercero plexo solar al cuarto que es cardíaco, o en el caso de sífilis y desórdenes sexuales, del 2 al 5 el aspecto creador en el laringio. Entonces, cuando estas energías ascienden, se produce una transmutación. No hay inhibición, no hay supresión, hay transmutación de energía. claro. Sí, De todas sí. maneras, el maestro este aspecto lo va a mencionar más adelante también, en algún lugar. Sí, gracias, Lucía y Graciela, gracias. Y ahora va a tocar el tema de la homosexualidad en este párrafo. A ver, Humberto, ¿puedes leerlo, por favor? Claro que sí, con mucho gusto. Uno de los mayores problemas para los psicólogos actualmente y en menor medida para los médicos es el aumento de la homosexualidad, tanto femenina como masculina. Sendos argumentos son presentados a fin de probar que este anormal desarrollo y el consiguiente interés en esta morbosa tendencia se debe a que la raza se está convirtiendo lentamente en andrógina y que va apareciendo gradualmente el futuro hombre-mujer hermafroditas. Esto tampoco es verdad. La homosexualidad es lo que podría llamarse un residuo de los excesos sexuales de la época lemuria. Si se quiere, es una tara heredada. Los egos que se individualizaron y encarnaron en este vasto periodo son los que hoy demuestran tendencias homosexuales. En esos días, el apetito sexual era tan apremiante que el proceso normal de las relaciones sexuales no satisfizo el insaciable deseo del hombre avanzado de ese periodo. La fuerza del alma que afluyó por medio del proceso de la individualización sirvió para estimular los centros inferiores. Por eso se practicaron métodos ilícitos. Un gran número de quienes entonces los practicaban se hallan hoy encarnados y los antiguos hábitos son demasiado poderosos para ellos. No obstante, han avanzado bastante en el sendero evolutivo. De allí que sea posible su curación en esta época
si así lo desean. Con relativa facilidad pueden transferir el impulso sexual al centro laríngeo y entonces llegar a ser creadores en el sentido más elevado, empleando la energía sentida y circulante correcta y constructivamente. Muchos de ellos comienzan ya automáticamente a hacerlo. Por otra parte, es bien sabido que entre los así llamados tipos artísticos, la homosexualidad es muy prevaleciente. Digo así llamados porque el verdadero artista creador no es víctima de estos antiguos y predisponentes malos hábitos. Bueno, abrimos si hay algún comentario. Realmente está, creo, bastante claro la explicación desde el punto de vista de las enseñanzas arcanas acerca de la homosexualidad como residuo de la época lemuriana, ¿sí? Y el elemento de que aquellos que pues, han heredado esta tendencia en la raza aria pueden transferir con relativa facilidad ese impulso sexual al centro laringio y pueden llegar a ser creadores en el sentido más elevado, ¿verdad? Este Qué es un proceso importante, de transmutación, como hemos hablado antes. sí, qué importante sería darle mayor difusión a este conocimiento, porque hay pero tanta gente, sobre todo gente joven, que está totalmente confusa y se prestan por curiosidad a las prácticas homosexuales. Y acá se ve que es tan fácil resolver el tema. Claro, Eh, pero eh, es un elemento muy de mucha, ¿cómo digo? Eh, prevale- eh, es muy fuerte para el homosexual eh, controlar esto y intentar la transmutación de esto, porque es algo que se heredó desde la época lemuriana. Ujú, Y ujú. vida tras vida, tras vida, tras vida, ha llevado este germen. Es muy difícil, muy difícil. Y Quisiera hacer, esto, sí, gracias. Em, con esto podríamos comprender un poco, ¿no? Porque si hay seres que traen esto encarnados en nuestra época y traen esto desde la época de la Lemuria, pues a estos seres les sale en forma natural, digamos, o ser homosexual, porque lo llevan. sí. Entonces no se puede, digamos que como obligar a que no lo sea. No, O sea, claro, no, 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 no no, porque podemos hacerlo. eso sería inhibir y estamos trayendo otro Exacto. problema, ¿verdad? Exacto, nos ayuda a comprender y seguramente en sus diferentes encarnaciones estos seres, de acuerdo a sus expansiones de conciencia, bueno, van a cambiar eso, digamos, ¿no? Pero si vemos que ahora a un ser le nace ser así, pues no podemos hacer nada, solo comprender porque está viviendo su etapa de evolución. Es correcto. Justamente decía Vicente Beltrán Anglada que lo que tenemos que desarrollar nosotros es la comprensión amorosa hacia esos seres. Ujú. Pero lo que llama la atención es que esa expresión del maestro tibetano, si baja un poquito, Diana, Sí, ya lo subo. que dice que relativamente fácil podrían ellos salir de ese resabio que hay. Mira, con relativa facilidad pueden transferir el impulso sexual al centro laríngeo y entonces llegar a ser creadores en el sentido más elevado.
Y dice, muchos de ellos comienzan ya automáticamente a hacerlo. Es lo que dice Lucía. Dentro de su evolución, hay algunos que ya dijeron, bueno, basta ya con esta anormalidad. Sí, sí. Por ahora no hay manita, no hay Eh, manita para preguntar. Quisiera hacer unos comentarios, ¿no? ¿Cómo no? Hay, hay una teoría, no, bueno, por favor me corrigen, ¿no? En que el hombre y la mujer cambian de sexo cada 21 encarnaciones, más o menos, ¿ya? En el momento del cambio del sexo, por ejemplo, si es mujer y baja de hombre, trae todo el impulso femenino, y ahí ese personaje que viene de hombre dice estoy en un cuerpo equivocado, porque se siente mujer todavía. Dice que se demora más o menos 5 encarnaciones en afirmar el sexo, ¿ya? Incluso se hizo un cálculo matemático donde se decía que lo normal en una sociedad que hubiera un 11-12% de homosexuales dada esta característica. Eso es César, por es un lado. muy interesante lo que no lo dice el maestro tibetano, pero sí, o sea, y las encarnaciones no son hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, sino depende de los señores de karma lo que la persona tenga que venir bueno, a vivir, ¿no? Puede tener muchas encarnaciones como hombre y después como mujer alguna y así, ¿no? O sea, no es uno y uno y uno así, no es alternado. Pero sí, hay cambios y es posible porque eso en el átomo permanente físico, me imagino que ahí está la información femenina de esa encarnación, como tú dices. Claro. Hay otro acápite también que es hoy en día, ¿no? Se le ganó un juicio a Nestlé hace un tiempo atrás porque en los colados de los niños le estaban poniendo inhibidores de la testosterona, ¿ya? Las hormonas en los pollos, hormonas en diferentes tipos de alimentos, están manipulando la parte sexual del ser humano. Entonces hay un desorden sexual inducido, ¿sí? Que también hay que tomarlo en cuenta. Totalmente cierto, totalmente cierto. Sí, sí, eso también es cierto, totalmente cierto. Pero como sabemos, las hormonas y todo esto que, como tú dices, eh, forman parte del plano físico, ¿no? Y lo superior rige a lo inferior. Entonces la mente, ni hablar el alma, ¿no? Cuando ya se tome el contacto con el alma, pero por lo menos desde la mente ya se podría tomar el control del astral y del físico, desde la mente. ¿Sí? Como decimos, la energía sigue al pensamiento. Vamos a ver aquí lo que él explica sobre homosexualidad, que es de 3 tipos, él dice. Vamos a leer los dos, Bueno, pero me quedo en la otra hoja. muy bien, seguimos. César, ¿puede ser? ¿Ya? ¿Cómo no? Podría puntualizar aquí que la homosexualidad, ay, se me tapó, es de 3 tipos. Uno, el resultado de antiguos malos hábitos, siendo hoy la principal causa, e indica A, individualización en este planeta, pues lo que se han individualizado en la cadena lunar no son susceptibles a estas peligrosas características. B, una etapa relativamente avanzada en el sendero de evolución adquirida por los ecos de la Lemuria que sucumbieron a este deseo y satisfacción. C, el consiguiente estudio de la magia sexual es más constante e insaciable impulso sexual y físico. 2, homosexualidad imitativa. Un sinnúmero de personas que, perteneciendo a todas las clases sociales, imitaron a los de clase mejores,
si puedo emplear un término tan paradójico, y adquirieron malos hábitos en las relaciones sexuales, que de otra manera no lo hubieran hecho. Esta es una de las prevalecientes razones por las cuales hoy abunda entre muchos hombres y mujeres, basándose en una imaginación muy activa, además de una poderosa naturaleza físico-sexual y una lasciva curiosidad. Digo esto después de un cuidadoso estudio. Esto justifica el gran número de sodomitas y lesbianas. Vamos a comentar estos dos y luego busco el tercero, ¿no? Yeah. En la homosexualidad de tres tipos. El primero de antiguos malos hábitos. ¿De dónde provienen esos malos hábitos? Bueno, de la época de la individualización en la Tierra. Porque aclara el maestro que los que se individualizaron en la cadena anterior lunar no van a pasar no pasan por este problema. Entonces es importante, y además aquí está él lanzando un insight en el sentido de que no toda la humanidad, hay tres orígenes de la humanidad. Uno es el que proviene de la cadena lunar, como el señor Buda, por ejemplo, provino de la cadena lunar. Los seres humanos que se han individualizado en la cadena previa a la Tierra no son susceptibles de estas, de ser homosexuales, por decirlo así, ¿no? Que es a lo que se está refiriendo. Es propio de aquellos que se evolucionan a partir de la cadena de la Tierra, y en este caso a partir de la individualización en la tercera raza raíz. Tercera raza raíz, lemuriana, tercera subraza. A partir de ahí. Después está hablando de esta etapa avanzada de la Lemuria, es decir, que aquellos que sucumbieron a esas prácticas desviadas de sexo no eran comunes y corrientes, eran avanzados de la Lemuria que estaban supuestos a seguir un camino evolutivo, ¿verdad? Y sucumbieron. Y luego tenemos el caso de los magos sexuales y tantas logias que han, usado todo este tipo de energías bajas para su magia. Luego habla de homosexualidad imitativa, que imita a gente que admira o que a la que aspira a comportarse de esa manera, ¿no? Como el caso de que se dice, ¿no? Tanta gente muy adinerada, estamos generalizando, obvio, ¿no? Que ya no, el dinero y el confort ya no los sacia, y entonces buscan, curiosean otras posibilidades sexuales y se juntan con gente pues que como es adinerada, así como le dan a la droga, es adinerada, pues entonces imita. Y vamos a ver el tercer punto. Estaba en la misma hoja. Adelante, César, aquí. Ya. Homosexualidad imitativa. Número 3. Son pocos y muy raros los casos de hermafrodismo. Estas personas combinan en sí ambos aspectos de la vida sexual, creándose un verdadero problema, el cual se agrava grandemente por la ignorancia y la negación humana de encarar los hechos, por la temprana y errónea educación y por una difundida incomprensión. Existen pocos casos, pues su número en relación con la población mundial es todavía insignificante. El hecho de que existan constituye algo de real interés para la profesión médica y un tema que despierta la piedad y la conmiseración del humanista y la comprensión del psicólogo, pues se hallan ante una difícil situación.
¿Algún comentario? Yo quisiera comentar algo, esto me parece demasiado interesante, ¿no? El hermafroditismo viene de la septa subraza ya, ¿no? Y se puede observar fuertemente que empezó ya a verse a partir de los años 80 cada vez más asiduo la llegada de estos nuevos jóvenes, que uno ya a simple vista los puede visualizar como con un hermafroditismo, ¿no? Y va en aumento. No sé si me acompañan en esa apreciación, digamos. Si te puedes explicar un poquito más, por favor. Lo que pasa, Humberto, es que tú ves los niños que con características hermafroditas no solamente traen unas características físicas que son distintas. Por ejemplo, el hombre viene más femenino, no afeminado, femenino, y con muy desarrollada su parte amor, muy desarrollada su parte intuición. Prácticamente yo te diría que es como que están pasando por un misterio menor, porque son muy fuertes sus sentimientos que traen. Y igualmente las niñas, ¿no? La niña viene, tú las ves más masculinizadas. Ese mismo proceso, ¿ya? Pero eso se puede ver prácticamente a simple vista si uno es un buen observador, ¿ya? Vendría a ser algo así como los memes, estos dibujitos de los japoneses, que muestran tan parecidos a las jovencitas como a los jovencitos, en Sí, cuanto, claro. en cuanto a la figura, las caritas, eh, las expresiones incluso en los ojos, en los movimientos. Es otro movimiento el que tiene. Es Así mucho más, es mucho más artístico, más como si fuera clásico, de un baile clásico, cuando se mueve. Yo creo que lo están creando, es como un arquetipo, como vos dices, que va a surgir, que puede que ahora no se vea mucho, pero hay eh, muestras de, de jovencitos sobre todo, que uno los ve y dice, no se sabe si son tan bellos y tan cristales, porque hay una forma también que dicen, son niños cristal, por ejemplo. Eso que tú dices que demuestran mucho amor y todo lo demás, y que les gusta la armonía. Son niños especiales, igual que los niños delfines. Primero vinieron los índigos, pero ahora con esto de los niños cristales se está dando eso que tú dices, me parece. así es, Graciela, yo tengo esa apreciación también. Yo creo que sí es verdad, todo lo que están afirmando es verdad, es cierto, ¿no? Es una realidad. Eh, pero interpretando acá en el punto 3 los casos de hermafrodismo, se refiere a la actividad sexual, es decir, una persona, no importa hombre o mujer, una persona combina en sí mismo el ambos aspectos de la vida sexual, el femenino y el masculino, en su actividad sexual, en su expresión, en su manifestación, en su búsqueda, en su área de satisfacción, ¿sí? A eso se refiere. Claro, y justamente eh, eh, yo tengo eh, identificado, incluso en la familia, eh, jovencitos que se están mostrando de esa forma. Es decir, tienen una tendencia
por decir así, bisexual sin ningún problema. A uno le llama mucho la atención, pero bueno, ellos es algo tan natural como el fluir del río, ¿viste? Y vos decís, ¿cómo es? ¿Cómo es Sí, esto? Grande, Son en hermanos. los jóvenes, son en los sí. jóvenes. Lo malo es que siguen, lo malo es que siguen, su atención está puesta en el área infradiafragmática al hacerlo. Está estimulando el área infradiafragmática, lo está estimulando. Dianita, Volte, Sí, adelante, Aurora, luego sigo, por favor. graças. O que a gente consegue identificar como hermafrodita é que tem tanto testículo como gônadas. E Ujú. isso hoje em dia é muito difícil, ainda não está es verdad, manifestando fisicamente, cierto, não está na época ainda. cierto. Exactamente. Un Ahí Eso punto es. está. muy importante, sí, Aurora, es verdad. Hermafroditas Por eso tienen son los dos raros los órganos, casos. sí, sí, Uhum. sí, Aqui, Eh, graças. muy cierto, muy cierto. Gracias, Aurora. Bueno, quería decir lo mismo, ¿no? Es diferente un hermafrodita a una persona bisexual. Es verdad, O sea, no totalmente tienen cierto, relación. es verdad, Puede haber jóvenes que sean bisexuales, pero no son hermafroditas, porque exactamente, los hermafroditas son demasiado raros, pocos, y han habido casos, sí, de que tienen tanto el órgano sexual de la mujer como del hombre, y por eso dice acá que llama la atención médica, porque sí, no saben qué hacer los médicos, ¿no? Y de claro, acuerdo al comportamiento de ese ser, han tenido que sufrir operaciones. sí, es verdad. Exato. Gracias, Aurora, por Mm. puntualizar ese punto. Muy, muy importante, muy importante. Claro, Graças, Teres. sí, sí, ahí lo estoy viendo, sí, es diferente. Vamos a terminar aquí nada más porque con esto cierra el tema el maestro. Y así dejamos hasta aquí para la próxima clase. Entonces, César, ¿puedes terminar, por favor? Ya, encantado, muchas gracias. Me he extendido sobre este tópico porque es útil que conozcan tales hechos y la información les será de valor. Arroja luz sobre este problema que es un acrecentado número de personas debe encarar. Los psicólogos, los trabajadores sociales, los médicos y todo lo que se ocupa del entrenamiento grupal afrontan constantemente este problema. Y es justo que se establezca una diferencia entre los tipos a considerar clasificando la cuestión. El problema del sexo, tratado sobre los 7 rayos. Exactamente. Bueno, vamos a dar por concluido este tema porque ya él ahora más adelante hay un tema que a mí también me parece interesantísimo. Bueno, todavía hay unos párrafos más, pero luego entra en el aspecto de la preocupación como enfermedad, que todos los discípulos sufrimos esto, la preocupación. Vamos entonces a cerrar con el mantra de contacto. ¿Quién quiere decir el mantra de contacto? Diana, ¿no lo has puesto? Ah, es que no salió. Gracias por avisar. Es que cuando se cae, entonces, ahora, Humberto, ¿quieres decirlo tú? Claro que sí, con mucho gusto. Pronunciamos el mantra de contacto. Conocemos, oh Señor de vida y amor, la necesidad. Conmueve nuevamente nuestros corazones con amor para que nosotros también podamos amar y dar. Um,
Bueno, muchísimas gracias a todos. Ha sido así, como siempre, muy nutritivo con la participación de todos para aclararnos tantas cosas. Espero que el horario no sea demasiado difícil. La mitad de la clase desapareció. Probablemente sea por el horario, no lo sé. Pero cualquier cosa, pues que quieran comunicar, lo hacemos por el chat. ¿Ok? Bien, muchísimas gracias, Diana. Descansen, hermanos y hermanas. Buenas Gracias. noches a Buenas todos. noches y Gracias. gracias. Buenas noches, gracias Dianita. Gracias, gracias Aurora, gracias a todos.